Cuando yo te hablo de la pata de la mesa, seguramente no visualizas una pata de vaca o una pata de cerdo sosteniendo la mesa, lo cual está muy bien. La palabra pata de alguna manera pasa por delante de tus ojos casi sin que te des cuenta. La oyes pero no la oyes. Sin embargo, si yo te digo, por ejemplo, que el corazón es un perro abandonado, lo más probable es que pase algo un poco diferente. Que por una décima de segundo visualices al perro y que incluso sin entender muy bien de qué te estoy hablando, te aparezca esa imagen en la cabeza. Pues bien, estas dos frases que acabo de decirte son metáforas, cumplen técnicamente todo lo que se debe cumplir para poder hablar de una metáfora. Es una definición de manual, pero una de ellas está viva y la otra está muerta. Y en el vídeo de hoy te voy a contar cuál es exactamente la diferencia entre una metáfora viva y una metáfora muerta, por qué muchos de los poemas que a veces escribimos tienen el mismo problema con las metáforas y sobre todo qué podemos hacer nosotros para que las metáforas de nuestros poemas sean metáforas vivas, que son las que nos gustan a los poetas. Vamos a empezar como solemos hacer los filólogos, yéndonos a la etimología de la palabra metáfora, que tiene un dato que me encanta. La palabra metáfora en griego significa llevar más allá. Y hay un dato que me encanta y es que en el griego actual, moderno, los camiones de mudanza llevan rotulado la palabra metaforein, creo que sería en griego. Así que cuando los griegos de hoy en día se mudan de casa, lo que hacen es alquilar una metáfora y eso me parece fantástico. Y eso es exactamente, de alguna manera, lo que hace una metáfora también. Lo que hace es transportar el sentido de un elemento a otro, de un sitio a otro, de una palabra o de un concepto a otro. Coge dos términos, dos ideas, dos conceptos que de alguna manera no suelen ir juntos y los pone dentro de un mismo carro y los transporta hacia un sitio nuevo donde de repente por primera vez se juntan y empiezan a significar algo distinto a lo que significaban por separado, ¿no? Y aquí está la primera consecuencia práctica que quiero que te lleves hoy, y es que si la metáfora es un transporte entre dos conceptos, entonces lo que importa no es solamente el adorno o que tenga algo decorativo, sino que funcione, ¿no? Que de alguna manera eso que estás intentando transportar de un sitio a otro, pues llegue de verdad, ¿no? Y que el lector evidentemente pueda darse cuenta de eso. Una metáfora no es simplemente un elemento decorativo, es un mecanismo de transporte de sentido, es algo que nos permite contaminar a un elemento del sentido de otro elemento, de alguna manera. Y entender la metáfora así, como un artefacto de alguna manera, como algo que puede o no cumplir su cometido, nos da algo que vale muchísimo para la escritura poética, que es el poder de revisar aquello que escribimos preguntándonos esa pregunta básica, ¿no? De si esto que estoy intentando transportar llega o no llega del otro lado, si se queda a medias o si hay algo que se pierde por el camino, ¿vale? Y esto ya no es una cuestión ni de talento ni de inspiración, es una cuestión de trabajo y a veces también de quizá contrastar con otras personas. Pero antes que nada vamos despacio con lo que hace técnicamente una metáfora, y aquí me viene empezar con una pregunta que probablemente te estás haciendo ya, que es saber qué diferencia una metáfora de un símil, ¿no? De una comparación normal. Porque cuando yo digo, por ejemplo, sus ojos son como dos faros, eso es un símil, pero si digo sus ojos son dos faros, eso es una metáfora y la cosa evidentemente como que parece que no hay mucha diferencia. Sin embargo, fíjate que la diferencia formal es solamente esa palabra comparativa, el cómo, ¿no? Que aparece o desaparece, pero la diferencia operativa, la diferencia cognitiva para el cerebro es un poquito más grande, porque en el símil de alguna manera nos están avisando de que aquí hay una comparación, ¿no? Nos están diciendo, mira, voy a hacer una comparación para que entiendas que esto y esto tienen algo que se parece. Sin embargo, como lector, cuando recibimos una metáfora pasa algo un poquito diferente, porque normalmente no hay un aviso, ¿no? No está tan explícitamente puesta ante los ojos del lector la comparación, sino que de alguna manera nos ponen los dos términos uno al lado de otro sin un nexo tan claro y nos toca a nosotros hacer ese trabajo y encontrar ese puente que hay entre el elemento, entre el primer elemento y el segundo, ¿no? Entre los ojos, en el caso del ejemplo que he puesto anteriormente, y los faros, ¿no? Y ese trabajo, ese microsegundo que tardamos en descubrir ese puente, es a la vez lo que produce el placer de la metáfora y lo que puede también complicar un poquito la descodificación cuando esa relación entre los dos elementos no está tan clara. Y aquí Paul Valéry tiene una imagen que me parece súper iluminadora, que dice algo así como que una metáfora
es, dice él, una pirueta de las ideas cuyas imágenes y cuyos diversos nombres de alguna manera vienen a unirse. Y fíjate que habla de esta idea de pirueta que me parece en sí misma metafórica y bella, ¿no? Porque me imagino, ¿no?, cuando dice eso, dos ideas que están flotando, que están haciendo ese salto, esa pirueta, y que de repente se juntan, ven en la otra un espejo, y se juntan porque ven algo que puede expresar otra cosa en virtud de esa unión que tienen y de esa cosa que reconocen en la otra idea, ¿no? También Federico García Lorca hablaba de algo así como de dos ideas que nunca deberían estar juntas y forman una especie de misterio, ¿no? De alguna manera, ese salto, esa pirueta que permite que dos ideas que no estaban juntas se junten en virtud de alguna similitud entre ellas, pues logra expresar muchas veces algo que la palabra ordinaria, el lenguaje ordinario, en cierta manera no logra expresar. Y para que veas esto operando en un muy poco espacio, quiero leerte un poema muy breve, casi un metapoema además, de Idea Vilariño, en el cual la propia poeta nos pone de alguna manera delante de ese procedimiento de una manera muy evidente y muy explícita, ¿no? El poema se titula La metáfora y dice así: Quémame, dije, y ordené, quémame. Y llevaré, y es para siempre, esa marca, tu marca, esa metáfora. Y fíjate en el truco que utiliza aquí Idea Vilariño. Empieza pidiéndole a la persona a la que va dirigido el poema, de alguna manera, que le queme, ¿no? De alguna manera no, literalmente le pide que le queme. Y al final del poema, esa quemadura, esa marca física que estábamos sintiendo de una manera corporal, ¿no?, de alguna manera deja de ser física y pasa a ser literalmente esa metáfora, ¿no? Nos lo dice así. El final del poema es ese. Lo que estaba en un principio en un plano, el del cuerpo, el de la marca, el de la quemadura, el de algo físico, se transporta de repente a otro plano, que es el del lenguaje, el de las ideas, y podríamos intuir, ¿no?, el de la huella en la memoria, el de un dolor que de alguna manera se queda y se vuelve perenne y casi que cicatriza dentro de la memoria, ¿no? Y ese último verso, de alguna manera, lo que hace es resignificar todo el poema, mostrándonos a todos los que leemos el poema que efectivamente se trataba de una metáfora y que no le está pidiendo a nadie que le queme, ¿no? Pero ahí se produce esa maravilla, que es lo que Carlos Bousoño, en su teoría de la expresión poética, llama la lírica emanación, ¿no? Hay algo que sale del poema de alguna manera y que se derrama ante nosotros en ese momento en el que descubrimos el alcance de lo que se nos está diciendo. Ahora bien, y esta es la parte que creo que va a ser más útil de este vídeo, no todas las metáforas son iguales. Yo distingo habitualmente tres edades distintas de la metáfora, tres estados en los que podemos encontrar a la metáfora. Esto evidentemente es únicamente con fines pedagógicos, pero creo que sirve imaginar la metáfora, pensar la metáfora en tres estados, que son el de metáfora viva, de la que ya hemos hablado, el de metáfora muerta, de la que también hemos hablado, y el de metáfora desatada, que ahora veremos lo que es. Y creo que reconocer en tu propio poema en qué estado se encuentra una metáfora probablemente es el trabajo más útil que puedes hacer esta semana para aplicar esto que estamos viendo hoy y que se convierta en un recurso práctico que mejore tus poemas. La metáfora viva no hace falta explicarlo demasiado, pero bueno, es esa que produce realmente ese transporte de sentido delante de tus ojos de un sitio a otro, de una manera que además logra un cierto asombro, una cierta sorpresa y que en cierto modo consigue que tu mente recorra esa distancia entre los términos, descubra el puente que hace que estén unidos esos dos términos y de alguna manera pues se produzca ese asombro, esa sorpresa y ese enriquecimiento en definitiva de la expresión que nos ayuda a llegar más lejos y más hondo en aquello que queremos decir, ¿no? Cuando decíamos lo de que el corazón es un perro abandonado, de alguna manera esa metáfora está viva, porque, sobre todo si no has oído esa imagen nunca, porque al leerla vemos al perro, vemos primero la imagen y después entendemos que esa imagen en realidad es otra cosa. La unión con el corazón también nos muestra que hay algo más que descodificar dentro de esa frase y en cierto modo vamos un poquito más hondo en esa expresión porque algo de ese perro se traslada al corazón, se traslada a esa tristeza que podríamos intuir en un corazón abandonado, ¿no?, o en un perro abandonado. La metáfora muerta
en cambio, es esa en la que la frase técnicamente es una metáfora, ¿no? Como la que hemos mencionado antes, las patas de la mesa, pero ya no la procesamos como tal, porque la lengua, el idioma, la ha digerido de tal manera y se ha utilizado tanto y está tan integrada en nuestro día a día que la hemos convertido casi en una expresión normal. No nos damos cuenta muchas veces de que estamos usando una metáfora, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de, una vez más, la pata de la mesa, la boca del río, el ojo del huracán. Todas esas metáforas que Lakoff y Johnson en metáforas de la vida cotidiana apuntaron, ¿no? Todas las metáforas que hablan de la cabeza como un recipiente, como cuando decimos se me va la olla, todo eso son metáforas que ya han entrado en el plano del lenguaje ordinario y a las que no prestamos atención. Hay otro plano de metáforas muertas, que es el plano de metáforas que quizás no han entrado tanto en el lenguaje ordinario, pero que en poesía sí han sido utilizadas muchas veces y por lo tanto para los lectores de poesía pues de alguna manera tampoco funcionan porque ya han perdido ese efecto novedoso, ¿no? Carlos Boussoño, en su teoría de la expresión poética, tiene una formulación que me parece brutal para expresar esto, y él dice que hablamos con metáforas o con esqueletos de metáforas, ¿no? Eso es justo, creo yo, lo que estamos hablando. Una metáfora muerta es casi el esqueleto de una metáfora porque ya la imagen no produce ese efecto visual que estamos buscando dentro de un poema. Y dentro del lenguaje cotidiano pues podemos encontrar multitud de esqueletos de ese tipo, ¿no? El problema para el poeta es efectivamente, que de alguna manera cuando uno escribe un poema tiene la tentación inconsciente, ¿no?, de meter esos esqueletos, de ir a lo fácil, a lo primero que a uno le viene a la cabeza, porque vienen de una manera muy automática, y a veces el poema sale pues lleno de esqueletos, que parece eso una película de zombies, pero que el lector salta sin darse cuenta porque no hay nada que se mueva dentro de él cuando lee estas metáforas, ¿no? Esos son los poemas, pues bueno, que decimos que de alguna manera no nos llegan o que no logran transmitir aquello que quieren transmitir. Y luego tenemos ese tercer estado de la metáfora que hemos nombrado metáfora desatada. Desatada no en el sentido de alocada, que también un poquito, sino sobre todo en el sentido de desligada, ¿no? Es una metáfora en la cual la unión entre los elementos que estamos poniendo en paralelo es tan difusa, es tan lejana, que de alguna manera es difícil descodificar para el lector, y a veces se vuelve complejo entender de qué nos está hablando el poeta. Aunque esta idea de entender dentro de un poema también debemos cogerla con pinza, porque un poema no siempre es para que se entienda, ¿no? Lo que a veces un poeta incluso no sabe bien qué quería decir con un verso, entonces ¿cómo lo va a saber el lector o el que está ahí tratando de descodificar, ¿no? Pero de alguna manera es cierto que si el lector no consigue cerrar ese puente, ¿no? Si decimos, en lugar de lo que hemos dicho antes del corazón es un perro abandonado, decimos que el corazón es un microondas dialéctico, pues bueno, el primer término y el segundo de esa metáfora de alguna forma están tan lejos, son tan distintos y están en universos tan dispares que la frase en cierto modo se queda colgando. Aunque esto también es importante decirlo, hay poéticas que se construyen sobre eso, ¿no? El surrealismo, sin ir más lejos, las poéticas del surrealismo tienden mucho a este tipo de uniones un poquito más locas, un poquito más desatadas, ahí sí en el sentido de alocadas, ¿no? De ideas que realmente están muy lejos, pero quizá eso es también lo que vuelve la poesía surrealista un poquito más inaccesible para sobre todo para las personas que tienen un ojo muy racional, ¿no? Esto ya es una cosa que depende de la poética que quieras practicar, ¿no? Y de qué tipo de poesía quieras hacer tú. No hay ninguna que sea mejor ni peor, simplemente es una cuestión de postulados y de decisiones que tomamos. Y déjame hacer una pausa aquí para contarte que si te está gustando este vídeo, en Poetic tenemos un curso entero dedicado a la imagen poética y a la metáfora, además de muchos otros cursos en los cuales tratamos los temas más variados y diversos que te puedas imaginar, relacionados tanto con la creación poética como tal, como con el ecosistema literario, el mundo editorial y todas estas cuestiones que como poetas nos interesan, así que te dejo el enlace en la descripción por si estás interesada o interesado, y seguimos.
Y llegados a este punto, seguramente te estás preguntando qué brújula tenemos nosotros como autores para saber si una metáfora está cumpliendo o no está cumpliendo su cometido. Y yo te diré que la brújula, en realidad son dos brújulas, son el cliché y una regla escolar como esta que tengo aquí de 20, 18, 20 centímetros que te va a servir para algo que te voy a contar ahora mismo. El cliché, para empezar, porque es aquello, de lo que un poeta debe huir constantemente. Si utilizamos una metáfora que ya hemos escuchado muchas veces, que ya se ha utilizado en 200 poemas antes de que nosotros la escribamos, probablemente no va a funcionar porque está manida, porque ya nos sorprende, porque el lector ya la ha oído 1000 veces y pasa por encima de ella, igual que pasamos por encima de la pata de la mesa o de muchas otras metáforas que escuchamos constantemente en nuestro día a día. Y la regla es para medir la distancia entre los elementos que estamos juntando en el poema. Pierre Verdi dice respecto a la imagen poética, pero creo que funciona también con la metáfora, dice que cuanto más lejana y justa sea la relación entre las realidades que estamos vinculando dentro de una imagen, más fuerte será la imagen. Y yo creo que en la metáfora, con algunos matices, pero pasa un poco algo parecido, ¿no? Porque necesitamos que exista una distancia entre los elementos que estamos juntando dentro del poema para que sea novedosa y para que de alguna manera pueda producir ese asombro, ese extrañamiento que estamos buscando, pero también viene bien, hasta cierto punto, sino que se entienda por lo menos que se pueda intuir la posible relación que hay entre los elementos y que no sean tan alejados y tan lejanos que no produzcan ningún efecto porque el lector se quede un poco así descolocado, ¿no? Así que, evidentemente, algunas poéticas dejan esto muy abierto, ¿no? Otras tienden a buscar una claridad mayor, pero eso ya va con los gustos y no nos puede incluso gustar todo, ¿no? Pero no hay que pasarlo por alto. Esa distancia entre los elementos debemos tener en cuenta cómo de lejana es para saber si cumple nuestro cometido dentro de la poética que de alguna manera estamos trabajando en cada poema o en cada proyecto. Y para que veas todo esto funcionando dentro de un poema, te traigo hoy un poema de el grandísimo César Vallejo, uno de los poetas más radicales de nuestra lengua en el siglo XX. Este poema está en su libro Los Heraldos Negros, que es su primer libro de 1918, y el poema se titula Bordas de hielo. Vengo a verte pasar todos los días, vaporcito encantado, siempre lejos. Tus ojos son dos rubios capitanes, tu labio es un brevísimo pañuelo rojo que ondea en un adiós de sangre. Vengo a verte pasar hasta que un día, embriagada de tiempo y de crueldad, vaporcito encantado, siempre lejos, la estrella de la tarde partirá. Las jarcias, vientos que traicionan, vientos de mujer que pasó, tus fríos capitanes darán orden. Y quien habrá partido seré yo. Y ahora quiero que te fijes en la metáfora que sostiene todo este poema, en la metáfora marco de alguna manera, que es la de la mujer amada que en cierta manera pasa por delante del poeta, ¿no? Y a la que él en cierto modo ve alejarse como si fuera transformada, digámoslo así, en un barco, ¿no? Ese vaporcito encantado siempre lejos que nos hace visualizar esa imagen. La distancia, fíjate aquí, entre la mujer y el barco es enorme, ¿no? Es una imagen que probablemente no se nos habría ocurrido así de primeras para pensar en una mujer que se aleja. Sin embargo, César Vallejo, de una manera magistral, como él por supuesto sabe, cierra esa unión a través de una continuación de la metáfora a lo largo de todo el poema, ¿no? En dos versos ves a la mujer, visualizas a la mujer convertida en un barco, pero esa metáfora, que está viva porque evidentemente es novedosa y nunca la hemos visualizado antes, a menos que conozcas este poema, pues de alguna manera se mantiene a lo largo del poema, se mantiene viva a través de otras metáforas internas que van de alguna manera acompañando a esa metáfora principal, ¿no? Vallejo de alguna forma no se queda únicamente en el barco, no se queda únicamente en la imagen general, sino que lo desarrolla a través de imágenes como tus ojos son dos rubios capitanes, ¿no? Manteniendo ese campo semántico relacionado con el mar y con los marineros, ¿no? Y con los barcos, o tu labio es un brevísimo pañuelo rojo que ondea en un adiós de sangre, ¿no? Esa idea de que el labio se vuelve pañuelo también contribuye de alguna forma
o podría ser pañuelo, podría ser bandera, ¿no? Contribuye de alguna manera a que esa metáfora esté acompañada por otras metáforas internas que están calibradas con una precisión absoluta y que permiten que el sistema entero que monta, que construye César Vallejo dentro de este poema, pues se sostenga, ¿no? Que de alguna manera todo lo que nos ha hecho visualizar en un primer momento empiece a cobrar otro sentido y otra dimensión. Y fíjate por último en el cierre, ¿no? En esa pirueta final que nos hace César Vallejo en este poema cuando nos dice "y quien habrá partido seré yo", que le da la vuelta de alguna manera a la metáfora que viene sosteniendo a lo largo del poema. Como ves, el uso de la metáfora aquí es magistral, no hay ninguna metáfora muerta, hay una metáfora principal y metáforas internas que acompañan y que están calibradas con una precisión absoluta para que el artefacto que nos está dando César Vallejo en este poema funcione de maravilla y nos deje una imagen visual que no nos puede dejar indiferentes. Como ves, la metáfora no es simplemente un adorno, es un transporte que nos permite trasladar el sentido de un sitio a otro y tiene que llegar a algún sitio y llegar de verdad para que nuestra metáfora funcione. Si tu metáfora ya la hemos oído todos, probablemente no transporta, es un esqueleto, así que te invito a revisarla para que logres transmitir mejor aquello que quieres transmitir. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal, estamos compartiendo contenido semanalmente, así que por aquí nos vemos.